A propósito de ese análisis multifactorial del que hacíamos mención, nosotros lo que tendríamos que entender es que fueron experiencias tan drásticas que se vivieron a nivel internacional como las dos guerras mundiales, y lo que fue en este caso el combate al fascismo y sus formas autoritarias, totalitarias que conllevaban, lo que dio lugar a una suerte de lo que nosotros podríamos llamar una suerte de apuesta por la democracia. O sea, la posibilidad de instaurar regímenes democráticos que permitieran justamente bloquear, plantear una suerte de cerco a lo que podían ser esas formas amenazantes de políticas fascistoides. Esto podríamos decir que es como el lema de la época después de la Segunda Guerra Mundial. E incluso, pues, ello también explica después de lo que fue la experiencia justamente de estas violencias extremas que conllevaba, como pudo haber sido la del propio Holocausto, ¿sí? Lo que explicó el surgimiento incluso de órganos internacionales como la propia ONU, para de alguna manera no solamente plasmar, sino resguardar y hacer valer lo que nosotros conocemos como los derechos humanos. Y lo que nosotros veríamos es que, aunque lo que define a ese momento histórico es esa suerte de apuesta por la democracia, que nos haría suponer que lo que se dio fue una especie como de tendencia generalizada en el mundo de instauración de regímenes democráticos, pues era más el discurso que la realidad, ¿sí? Porque incluso en términos numéricos, de los algo así como 198 países en el mundo, pues había como 12 regímenes que podríamos llamar democráticos, en donde, entre otras cosas, regía, por ejemplo, un sistema representativo, electoral o cosas semejantes. A la fecha, podríamos decir que seguimos en deuda respecto a lo que sería la instauración de formas democráticas, y más aún si nosotros pensamos en que muchas de las que se han instaurado y se hacen llamar formas democráticas, pues pueden en determinado momento, por ejemplo, estar sustentando el que el Ejecutivo en turno haga reformas constitucionales en donde se puede reelegir ad infinitum, o puede, en aras de las políticas de seguridad tipo Bukele, pues encarcelar a todos los jóvenes por llevar un tatuaje o cosa por el estilo sin que haya causa judicial de por medio. Y sin embargo, hay elecciones. O sea, de alguna manera lo que nosotros vemos es esta parte ficcional de lo que puede en un momento dado conocerse como democracias. Y entonces, no obstante, más que entrar en todos esos detalles, que son por supuesto muy importantes, pero centrándonos en el punto, esta posibilidad de instaurar regímenes democráticos habría tenido distintas motivaciones. Una, no solamente contrarrestar el riesgo de lo que podían haber sido los regímenes fascistas, sino también de alguna manera el de contrarrestar los aires revolucionarios que podía haber en muchas poblaciones que querían emular el experimento soviético, por ejemplo. O sea, hay muchos países europeos en donde los millones de hombres que fueron al frente regresaron del combate y se encontraron con que en su país pues no solamente había una destrucción infinita en términos infraestructurales, sino que no había una situación económica favorable, ni fuentes de trabajo, ni posibilidad de remediar lo que en este caso eran pues no solo sus legítimas aspiraciones de sobrevivencia, sino de vida digna, ¿sí? Entonces, visto desde esta perspectiva, el riesgo de que se quisiera emular lo que de alguna manera representaba este otro modelo, que era el del socialismo
soviético, también dio lugar a que se intentara en determinado momento apostar por esta alternativa democrática. Pero aquí nos vamos a encontrar con un punto muy importante que quiero que lo tengan presente, aunque lo desarrollemos más ampliamente en la próxima sesión. Uno de los rasgos característicos del modelo de democracia liberal, sobre todo en lo que concierne a la doctrina liberal clásica, ¿sí?, es la de que tiene que haber una clara división entre lo que son los asuntos privados. No nos estaríamos refiriendo ahorita a los domésticos, que por supuesto tienen un papel muy importante, a los asuntos privados en términos del mercado, de lo que son los dueños de capital, los empresarios que pueden en determinado momento invertir y hacer sus negocios, etc. O sea, uno de los ejes importantes del modelo liberal es en lo que eran los asuntos privados, juicio para decidir, y derecho para decidir qué curso le doy a mis recursos, con quién negocio, en qué invierto. Entonces, visto desde esa perspectiva, había, podríamos decir, esta suerte de división. Y lo que eso significaba es que el Estado lo que tenía que hacer era, en todo caso, regular que se respetaran esas leyes. Ocuparse de cuestiones trascendentales, como en este caso podía ser, bueno, a lo mejor no son los capitales privados los que van a construir la carretera federal que va a comunicar a las ciudades más importantes o cosas por el estilo, pero tenía que cuidar que fuese recursos públicos clara y transparentemente invertidos, provenientes de los impuestos, y no mermar, en este caso, lo que podían ser pues los recursos o las decisiones de esos intereses privados. Lo que eso estaba significando es que el Estado no podía invertir en programas sociales que de alguna manera trataran de remediar un problema tan concreto como este que les acabo de referir. ¿Qué pasa cuando llegan todos esos millares de soldados y no hay fuentes de trabajo? Porque también las fábricas quedaron allí destruidas, etc. Uno tendría que suponer que, si nos atenemos a la letra, a lo que la normativa liberal establece, pues habría en algún momento que restituirse la posibilidad de la inversión privada para volver a generar fuentes de trabajo. Pero en lo que eso ocurre es la descomposición social, la confrontación social por las carencias existentes podía llegar a niveles incontrolables. Entonces, y antes de que los cantos de la sirena de la Rusia soviética les llegaran, pues había que generar alternativas que remediaran esos riesgos. ¿Qué es lo que se va a generar? Lo que se va a generar es lo que conocemos como estas políticas del bienestar. Políticas de bienestar que no son otras que las políticas de carácter social, en donde el Estado se va a ver implicado en la inversión de recursos públicos para crear fuentes de empleo, para remediar toda una serie de necesidades sociales, como podrían ser las educativas, las de salud, entre otras. Y entonces lo que nosotros veremos es cómo esto va a ir generando el que, antes que verse atraídos, decía yo, por los cantos de la sirena, pues de alguna manera uno tenga motivos para sentirse integrado dentro de lo que pueden ser los cauces de estos nuevos regímenes democráticos que intentaban remediar ese tipo de problemáticas sociales. Ese tipo de iniciativa lo que acaba generando en términos sociopolíticos es algo muy significativo. De acuerdo con el modelo liberal tradicional, que un padre de familia tuviese que darle educación a los hijos, o atender sus problemas de salud, o el poderles sostener en términos nutricionales, de manera de vida, etc., era un asunto estrictamente privado. Si podía atenderlo, bien, y si no, pues la familia padecería los costos.
el hecho de que en un determinado momento haya este recambio en la perspectiva política, en donde el Estado interviene con políticas que vienen a solucionar parte de esas necesidades, lo que va a generar es un recambio también a nivel de conciencia social, en el sentido de decir, bueno, si yo estoy teniendo como interlocutor al Estado para reclamar educación para mis hijos, y estoy teniendo como interlocutor al Estado para reclamar mejor salario, condiciones o espacios de trabajo, o salud, o cosas semejantes, entonces resulta que eso que tradicionalmente eran mis problemas particulares, como cabeza de familia, ¿sí?, se están volviendo problemas políticos sociales. Porque estoy teniendo un interlocutor político que es la autoridad máxima, que es la autoridad estatal y gubernamental. Con lo cual, ese cambio de mentalidad lo que implicó fue entender que lo que se estaba pidiendo no era una gracia, lo que se estaba pidiendo era un derecho. O sea, vean el cambio de enfoque. Un cambio de enfoque en donde de lo que había sido tradicionalmente mis problemas personales se convierten en problemas sociales. Y hay un interlocutor que tiene que atender mis problemas. Y cuando se da esa dinámica, mi horizonte valórico y cultural se transforma. Lo que estoy reclamando son derechos. Y el Estado está obligado a satisfacer esos derechos. Esto lo que acabó generando, y aquí me voy a detener por la hora, pues va a ser una suerte de efervescencia social, de efervescencia democrática, en donde la sociedad se empezará a movilizar justamente para reclamar esos derechos de distinta índole. Entonces, es en ese contexto en donde nosotros tenemos que situar el surgimiento de muchos movimientos sociales, entre los cuales está el movimiento feminista de la segunda ola. Entonces, nos vamos a detener aquí. Les voy a proporcionar las lecturas a través del Classroom. Les pido que las revisen, las lean y vamos a comentarlas aquí entre todos. ¿De acuerdo? Está allí la clave del Classroom. En unas horas más yo les subo las lecturas y nos veremos aquí todos los martes, habiendo ustedes hecho todas las lecturas correspondientes, para que no solamente yo acapare el uso de la voz, sino también ustedes participen. ¿De acuerdo? Y ya la próxima sesión platicamos de evaluaciones y todas esas cosas. Entonces, bueno, un gusto en tenerlos aquí y nos estaremos viendo. Con sus propios matices, otros tantos movimientos sociales. Sobre todo lo que yo quería resaltar para dar cuenta de uno de los objetivos que nos proponemos precisamente en esta cátedra es el hecho de advertir que muchos de los contenidos que aparecen en el discurso, en este caso de un movimiento como el feminista, pues no solamente tienen que ver con análisis, especulaciones, interpretaciones, podríamos decir, abstractas, sino que son preocupaciones que están situadas dentro de lo que serían ciertas condiciones histórico-sociales, histórico-culturales, y que en ese sentido, sin que pensemos en una suerte de causalidad lineal en donde a la letra lo que ocurre en el mundo material, en el mundo objetivo, es lo que se traduce en nuestras mentes o en nuestros discursos, en este caso, en el caso del discurso crítico feminista, sí que entendamos que hay una sinergia, que hay allí una correlación, que hay una sobredeterminación, por así decirlo. Y sobre todo, algo que ya mencionábamos en la sesión anterior, cuando estábamos hablando de lo que era este tipo de construcción simbólico-cultural que es el sistema sexo-género, que decíamos, hay una dimensión que nos permitiría decir que es transhistórica y una dimensión que le permitiría calificar como histórica.
Transhistórica en el sentido de que hay cierto tipo de constantes que a lo largo de distintas etapas históricas parecen reiterarse, permanecen y se hacen efectivas en nuestras dinámicas sociales, en nuestras propias valoraciones o concepciones del mundo, marcadas justamente por esa divisoria de género. Y sobre todo, de manera muy particular, una divisoria heterosexista, como si exclusivamente hubiese, como ahora lo predican Milei, Trump, etcétera, dos sexos, hombres y mujeres o cosas semejantes. Entonces, lo que nosotros vemos es cómo se repite, y en ese sentido es esta dimensión transhistórica. Pero a la par, comentábamos, está una dimensión histórica porque efectivamente en los distintos momentos vamos a ver matices que son muy significativos, que vienen en algunas ocasiones o a enriquecer el panorama, a abordar o a incorporar nuevas vetas para nuestra comprensión, para nuestro análisis, para la propia discusión o incluso para cambios prácticos materiales, y momentos en donde pareciera que lo que hemos avanzado retrocedemos y volvemos nuevamente a encontrar que se reiteran viejas preceptos, viejas posturas, etcétera, que creíamos ya superadas. Entonces, es una dinámica compleja, pero que es importante que tengamos a la vista lo que es precisamente, pues, la complejidad, podríamos decir, y una complejidad que tiene que ver con que se trata de construcciones culturales que para muchos teóricos que han reflexionado sobre el tema, no solamente en el campo del feminismo, teóricas, por supuesto, y teóricos, sino en el campo de la cultura en general, una de las cosas que suele haber coincidencia es el hecho de que podemos cambiar en sentido objetivo material muchas cosas de nuestra vida de manera drástica, pero lo que parece resistirse más al cambio son precisamente los constructos culturales y lo que es nuestro posicionamiento emocional, valórico, subjetivo ante ese tipo de esquemas. Entonces, esa es una parte. Y la otra, con el hecho de que pues, muchos de los planteamientos, a final de cuentas, del propio discurso feminista, en este caso, en calidad de discurso crítico, pues lo que están es tocando fibras muy sensibles del orden establecido, que de alguna manera pues conlleva reacciones de resistencia al cambio, de cuestionamiento a la justeza de ese tipo de opiniones o críticas o propuestas de cambio. Entonces, todo esto de alguna manera estaría a la base de por qué es tan difícil en un determinado momento el que nosotros podamos no solamente lograr cambios, sino que estos parezcan de alguna manera más o menos duraderos, más o menos arraigados o cosas semejantes. Bueno, entonces en esta contextualización pues de que ahora nos ocupamos, lo que nosotros hacíamos la vez anterior y ahora lo recupero y lo resumo, es el hecho de que experiencias como fueron las dos guerras mundiales habrían traído un trastocamiento muy significativo a nivel social, no solamente en los países que directamente participaron en las conflagraciones mundiales, sino también en el entorno de las dependencias que puede haber en un momento dado en términos no solamente económicos, sino también en este caso militares o incluso sociales. Recordemos que como deriva precisamente de esas conflagraciones mundiales, pues hubo migración muy significativa, motivada precisamente por esas condiciones de persecución, de violencia o de escasez que habría generado precisamente la crisis que trajo consigo pues esta devastación que la violencia militar produjo. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que nosotros señalábamos es cómo, pues, en lo que concierne específicamente a aquellos países que de manera directa se vieron envueltos en lo que fue justamente todo este tipo de pues, acción militar, lo que traía como consecuencia es que al término de la guerra, pues muchos de los soldados que regresaron del frente
con lo que se encontraron es, pues sí, habían dado la vida, habían pasado situaciones absolutamente adversas, etcétera, y pues se encontraban con la devastación en sus propios países, en donde ni había fuentes de trabajo, ni había condiciones dignas de vida, y en donde incluso se habían dado fenómenos también tan significativos como que para mantener en activo, en este caso las fábricas, la industria existente hasta entonces, etcétera, incluso se había empleado mano de obra femenina para cubrir precisamente esas vacantes. Al momento en que regresan muchos de estos hombres del frente de guerra, pues se encuentran, podríamos decir, en un escenario adverso en todos los sentidos. Esto va a dar lugar en un determinado momento a que, por cuenta de los propios estados, se tomen una serie de decisiones muy significativas. Y esto lo apunto apenas porque es todo un tema teórico para el campo de la filosofía política, por supuesto, que ustedes tienen que tener presente. Lo apunto de manera breve porque nos interesa situarnos en nuestra temática, pero quiero que lo tengan en mente por las transformaciones que a continuación vendrán y que ya no tienen que ver con la construcción de un estado de bienestar, como es el que va a resultar en este contexto, sino como es el cambio que trae consigo el modelo neoliberal. Bueno, si nosotros nos vamos a los antecedentes de lo que habría sido no solo la doctrina, sino las formas de organización socioeconómica de sello liberal, que van de la mano con lo que es prácticamente la construcción de los estados modernos, justamente la doctrina liberal, una de las cosas que habría planteado es la separación entre lo público y lo privado, en el sentido de que los asuntos de interés público, de interés general, serían responsabilidad y atribución del Estado y de sus autoridades. En tanto que lo privado, en este caso ni siquiera incorporaríamos lo doméstico, sin más, sino lo privado en el sentido de el mercado, en donde lo que cursan son intereses particulares, por eso es lo privado, en donde lo que cursa es la salvaguarda y la defensa del derecho de propiedad, y en donde de alguna manera lo que cursa, que son varios de los valores por excelencia liberales, que es la libertad en todas sus dimensiones, en todas sus expresiones. La libertad de opinión, la libertad de decisión, la libertad de asociación, y así podríamos seguir con la lista. ¿Y esto qué quiere decir en lo que concierne a los asuntos del mercado? Que yo, como propietaria de un capital, puedo y tengo el derecho, y soy quien tiene la última palabra, para decidir qué destino le doy a mis recursos, cómo invierto estos, con quién me asocio para hacer negocios, y así sucesivamente. Y en ese sentido, una de las cosas que el discurso liberal planteaba era precisamente que el Estado no tenía por qué interferir justamente en ese ámbito privado de las decisiones que competían a los individuos. Bueno, cuando nos estamos refiriendo a este contexto específico que es el de posguerra, y con este escenario, podríamos decir, crítico en todos los sentidos, el Estado se va a ver precisado a intervenir en cosas que, de acuerdo con la norma, con la doctrina y con el marco institucional, no estaban contempladas, que es justamente intervenir en el ámbito económico, entre otras cosas, invirtiendo recursos públicos para reconstruir, en este caso, pues la planta productiva, para generar empleos, para volverse de alguna manera una parte activa dentro de lo que era la propia dinámica económica. Eso no quiere decir que se cercenara la atribución, el derecho de las libertades de los particulares, pero podríamos decir que viene de alguna manera a hacer acto de presencia, lo cual por supuesto va a generar resistencias y desacuerdos. Quienes consideran en un determinado momento que no le compete al Estado invertir recursos públicos producto de los impuestos
para resolver problemas que podríamos decir son de particulares, o sea, de aquellos que están desempleados, de aquellos que necesitan atención de salud o de cualquier otra índole. Lo que nosotros vamos a ver es que esta es una parte, podríamos decir, si así quieren verla, práctico-instrumental. ¿Qué es lo que estaba planteándose el Estado cuando se formulan estas políticas sociales? Lo que se estaba planteando es: no vamos a salir de la crisis, se nos viene una debacle mayor y no intervenimos. En ese sentido era darle continuidad y funcionalidad a la operación, podríamos decir, no solo económica, sino también social. Pero hay una parte que tiene que ver con una cuestión ideológico-política, que también allí se entrevera. Y es el hecho, como también comentábamos, que podríamos decir, la alternativa que en un momento dado representaban, por ejemplo, otras formas de organización sociopolítica, como eran las de específicamente la Unión Soviética y de muchos países que giraban en torno a ese otro tipo de modelo, y que es un modelo que de entrada sería antitético al modelo capitalista, antitético al modelo de la sociedad de mercado, que sería la que prevalecería en Occidente. De alguna forma, lo que nosotros decíamos es: hay el riesgo de que estos sectores que se ven excluidos, que se ven desfavorecidos, se dé un impulso, se dé la tentación de emular lo que en este caso podría ser ese otro tipo de modelo. Entonces, hay esta causa ideológico-política que se está tratando también de evitar. No es casual que una de las luchas que definió, por ejemplo, a la Segunda Guerra, específicamente, fue la lucha contra el fascismo. Pero ¿cuál es la lucha ideológico-política que a continuación va a recrudecerse? La lucha contra el comunismo. ¿Sí? O sea, lo que nosotros vamos a ver es cómo proliferan de alguna manera, no solo discursos, sino proliferan posicionamientos políticos de los gobiernos e incluso acciones políticas de censura, de persecución, etcétera, contra cualquier indicio de formas organizativas semejantes. Entonces, bueno, al punto, y para que les cuento, ustedes en los planes de sus padres estaban, porque a lo mejor sus padres tampoco habían nacido para entonces, sí, pues había quienes en las ventanas de sus casas ponían algo así como cristianismo y comunismo, ¿no? O sea, muy fomentado por las iglesias, etcétera, que era precisamente una alianza anticomunista. Entonces, lo que nosotros veíamos es que ese riesgo se estaba también tratando de conculcar. De allí surge precisamente esta alternativa de lo que se va a conocer como estado de bienestar, que de alguna manera contraviene, como ya lo mencionábamos, muchos de los principios del ideario liberal. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con la instauración de este otro tipo de política? Es una política de carácter social que lo que va a buscar es precisamente fortalecer e incentivar la dinámica económica. Y con ello lo que se va a crear en un determinado momento es la inversión pública, como ya mencionábamos, para crear fuentes de trabajo. Pero también para crear toda una serie de apoyos sociales que son consustanciales, entre los cuales estaría, por ejemplo, apoyo al sector salud, de manera que no solamente se estarían creando empleos, sino se estarían creando condiciones que eventualmente protejan o cubran a ese sector productivo pues de las adversidades de lo que puede ser el no tener la atención de salud correspondiente. Y una de las cosas que además contribuye a la reproducción del propio ciclo económico es el que se forme fuerza de trabajo capaz. Y eso requiere invertir
en educación. Entonces, de alguna manera lo que nosotros veíamos es, todo va de la mano, no es que haya, por así decirlo, un compromiso humanista profundamente democrático de entrada, son cálculos instrumentales los que están en juego, y algo que garantiza que la maquinaria funcione, en este caso en términos de la maquinaria productiva, es que haya salud y que haya educación, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se van a fortalecer ese tipo de sectores y entonces vamos a ver cómo se empieza a generar un tipo de política que para nosotros hoy día pareciera que es como lo normal, lo natural, aunque se esté desmantelando sistemáticamente en estos tiempos, que es el hecho de que haya salud pública, el que haya educación pública. Menciono esto y continúo para avanzar sobre los muchos puntos que es importante resaltar. Si nosotros nos vamos a lo que era la aplicación inequívoca del modelo canónico liberal, lo que nosotros diríamos es, esta separación entre lo público y lo privado, lo que estaba implicando en términos sociales es que es el mercado el que dicta, conforme a las leyes de la competencia, las oportunidades o las posibilidades para que nos insertemos en ese ámbito. Alcancemos, por ejemplo, a tener un empleo y con ello un salario, etc. O sea, las leyes del mercado aparentemente son afines con el ideario de las libertades por excelencia, y entonces queda simplemente al mérito propio, al esfuerzo propio, a la capacidad competitiva que cada quien tenga para poder tener éxito en esa contienda, en esa competencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno no muestra, según este tipo de ideario, uno no muestra habilidad, capacidad o tener credenciales mínimas en el sentido formativo, pues sus oportunidades se ven disminuidas, si no es que anuladas. En ese sentido, lo que nosotros diríamos es la posibilidad de contar con empleo, no hay ninguna garantía, depende del esfuerzo de cada quien, ¿sí? Con las consecuencias concomitantes. Habrá quienes lo logran y muchos otros que no lo logren. Otro tanto ocurriría, por ejemplo, con sectores como el de la salud o el de la educación. Es un asunto privado, y el que sea un asunto privado quiere decir, si el cabeza de familia tiene los recursos suficientes, pues podrá proveer de la atención médica cuando ésta se requiere a su familia, o podrá proveer de formación educativa para su descendencia si tiene los recursos. Pero si tú no tienes los recursos, pues quedará a la deriva cualquiera de los integrantes de ese sector social que se ve en esa condición desventajosa. Entonces, en ese sentido, instaurar un estado de bienestar, un programa político-económico que va a cubrir precisamente ese tipo de sectores, de alguna manera lo que se estaría planteando, si nosotros nos atenemos al canon, es un estado intervencionista. Esa es la idea. Y ese estado intervencionista, pues de alguna manera se ve con malos ojos para quienes tienen capacidad de competir, cuentan con los recursos, los capitales, etc. Y entonces va a haber una pugna permanente, por supuesto, para el buen curso de lo que en este caso puede ser la aplicación de este tipo de política. Pero además hay una cuestión que es muy importante y que era lo que yo les mencionaba casi al final de la sesión y en la que ahorita nos vamos a detener. El hecho de que uno se tuviese que arreglar por cuenta propia, ¿sí?, lo que hacía es que en un determinado momento la interlocución con el Estado pues podría ser relevante en otro tipo de rubros. Pongamos por caso que hubiese una desgracia de manera monumental en donde al Estado le tocaría intervenir o cosa por el estilo, sería el único tipo de situación en donde se esperaría que el Estado responda. O el hecho de que pues el Estado aplique las leyes tal como está de alguna manera estipulado. Pero ¿qué ocurre cuando el Estado empieza a proveer precisamente ese tipo de apoyos sociales?
lo que acaba generando de alguna manera es una interacción, y una interacción que va a ser muy significativa, no solamente en términos materiales, sino que va a traer consigo una transformación en términos culturales. Porque el hecho de que uno como particular, como ciudadano de a pie, observe que hay alguien que provee y que no me lo hace de manera excepcional a mí, sino a nivel colectivo, de alguna manera parece traer consigo una transformación de los esquemas, y una transformación que de alguna manera lo que estaría planteando es: a mis necesidades está habiendo respuesta, con lo cual lo que estaría abriéndose es la posibilidad de interlocución. Si esas necesidades no se están viendo resueltas de manera adecuada, yo puedo reclamar a quien me lo está proveyendo. Y esa dinámica, de alguna manera, lo que va a generar es que algo que podría parecer como una suerte de generosidad así gratuita, graciosa o cosa por el estilo, se convierta en una conciencia de que se tienen derechos, y en este caso, derechos sociales. Porque si nosotros nos atenemos al modelo liberal, se partiría de políticos. Por lo menos a la letra. Eso es realmente que también a nivel histórico, instaurándose las constituciones de los estados modernos, etc., no necesariamente los derechos políticos eran podríamos decir, de acceso generalizado. Había restricciones. Había restricciones de carácter patrimonialista. Si no se era propietaria, no se tenía derecho a votar o ser votado. O si se era analfabeta, otro tanto. O si se era negro, igual. O si se era mujer, otro tanto. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros vamos viendo es que muchos de los movimientos sociales que van a surgir a lo largo de la historia, lo que están haciendo es tratar de corregirle la plana a ese modelo canónico, mostrando que lo que dicta la norma, que es el carácter universal y general de esos principios, pues tienen que ser congruentes y aplicarse de manera congruente. Y entonces, esos derechos políticos de alguna manera iban avanzando, con base en luchas y confrontaciones, etcétera, no de manera gratuita, para ir alcanzando, pensemos entre otras cosas, la universalización del sufragio, ¿sí? Que no fue algo de antemano garantizado, pero son derechos políticos. Y una de las cosas, incluso si ustedes se van a nuestros autores clásicos que comparten este ideario liberal, podemos traer a colación a cualquiera, pero citemos por ejemplo al propio Kant. Kant, incluso una de las cosas expresas que nos dice es, bueno, por supuesto que el Estado de leyes, el Estado de derecho, garantiza, en este caso, lo que en este caso podría ser los derechos políticos, la igualdad en ese sentido, porque todo el mundo tendría el mismo derecho político de votar y ser votado, pero esa igualdad no atañe a las cuestiones materiales. Dice, eso puede coexistir perfectamente con las mayores desigualdades materiales. ¿Por qué? Porque el Estado liberal está comprometido con lo que en este caso suele ser como lo que nuclea sus principios, sus banderas, con las libertades. A diferencia de lo que parecía ser característico de un ideario democrático, que son, pues no solamente derechos en términos de libertades, sino igualdad. Y una igualdad no solamente formal, sino una igualdad material. Entonces, de alguna manera, cuando estamos hablando de la posibilidad de que se empiecen a consolidar, a institucionalizar derechos sociales, va a traer consigo una gran revolución, podríamos decir, dentro de lo que es la propia cultura política. Tú querías decir algo hace un momentito, perdón. No, ya. Solo quería como que es que no me estaba quedando muy claro, entonces, ¿qué papel tenía el Estado, la política? Si no era como de proveer materiales, pero ya entendí mejor con el ejemplo de Kant, que es... Sí, de alguna manera lo que nosotros veríamos en forma, si se quiere, muy esquemática, es el derecho, el Estado de Derecho
estaba obligado a hacer cumplir la ley, en el sentido de que tú libremente pudieses competir en el mercado, pues en este caso, por ejemplo, en términos de conseguir un empleo y garantizar tu subsistencia. O sea, que no te bloquearan esa posibilidad. Pero, ¿cuál fue el resultado de la competencia? Ese ya no es asunto del Estado. Es asunto de si tú fuiste suficientemente hábil para lograr tu propósito. ¿Sí? O sea, no es un compromiso de índole material, de protegerte en un sentido material, ¿sí? En un sentido económico, sino proteger tu derecho a competir con otros tantos que están en la misma circunstancia tuya, habido de tener un trabajo y un ingreso. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que nosotros vamos a ver es que esta transformación tampoco fue algo, por así decirlo, concebido de entrada por quienes idearon este tipo de políticas. Más bien es la recepción social de esta dinámica la que va a dar lugar a una nueva interpretación. O sea, es la sociedad la que va a reinterpretar la forma de relación con las instituciones y las autoridades. Y la reinterpretación que va a hacer es: tengo un interlocutor que está atendiendo mis necesidades se han convertido en un asunto político, no son asuntos privados en donde yo me las arreglo, es un asunto político, y en ese sentido yo reclamo el que se atiendan mis necesidades. O sea, de alguna manera lo que se convierte esto es en una conciencia de derechos, pero de derechos que se van ampliando, porque esto no estaba concebido de origen, como ya lo señalé. Entonces, ¿cuál es la dinámica que se va a generar? Podríamos decir, si lo quisiéramos ver en términos de una lógica de intercambio, el Estado provee y yo, como receptor de ese tipo de recursos, me convierto no solamente en receptor, sino en demandante de esos servicios. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros vamos a ver es cómo se empieza a dar una lógica que plantea esta nueva significación en las relaciones. Plantea, por lo pronto, el que lo que se está reclamando ya no es algo excepcional. El que lo que se está reclamando no es un favor, no es una gracia. Lo que se está reclamando es un derecho. Y entonces, dentro de esa lógica, lo que nosotros vamos a ver es una dinámica en la que la demanda pareciera que por sí misma siempre es creciente. Y si nosotros nos atenemos a que quien nos está proveyendo cuenta con un determinado stock de recursos, en este caso provenientes de los impuestos que se recaban o cosa por el estilo, lo que nosotros veríamos es que los recursos de que se disponen pueden parecer muy abundantes, pero pueden también eventualmente ser escasos respecto a la demanda, que es creciente. Vean que van en un sentido contrario. Los recursos pueden tender a escasear respecto a una demanda que crece sistemáticamente. Y entonces, la lógica que ahí se va a generar en términos político-culturales es una lógica o sea, es como si hubiese una contraposición entre conscientemente, y entonces estamos en esta especie como de estira y afloja en algunas ocasiones en términos de negociación más o menos civilizada, acordada con ciertas cosas, así como en la memoria. Hubo un caso en los 60s, particularmente en los 70s, en donde de alguna manera lo que podemos decir es que esta cultura adversarial se afianzó de manera muy significativa, porque lo que se estaba en un momento dado, pues ya no solamente bienes materiales, que podrían significar contratos colectivos, fuentes de trabajo, etcétera, salud, educación, etcétera,
sino que la demanda empieza incluso a apuntar a cuestiones de perder de vista cuando estamos hablando. Va a traer consigo la necesidad de recursos públicos para poder, los mecanismos que posibiliten distribuir esos recursos. Con lo cual se va a requerir, por ejemplo, una mayor burocratización. Hay que proveer esos servicios. Alguien tiene que organizar esa provisión, alguien tiene que administrar esos recursos, etc. Entonces lo que vamos viendo es cómo se va aumentando el tamaño del Estado en términos burocráticos para poder operar justamente ese tipo de políticas. Y todo eso tiene un costo en términos económicos, pero también tiene un costo en términos de eficiencia. Cabe perfectamente la posibilidad de que sea una burocracia muy eficiente y provea con posibilidad de que más bien la obstruya, la obstaculice por toda una serie de razones. Entonces, de alguna manera lo que nosotros veremos es que parte de los elementos de esa cultura crítica, de esa cultura adversarial, pues va a tener que ver, por ejemplo, con el hecho de que no se esté siendo eficiente o no se esté ampliando su provisión de servicios. Pero además hay otro fenómeno que por supuesto va de la mano con lo que en este caso es un modelo como el capitalista, que en este caso es el hecho de que aunque en la concepción liberal económica lo que se plantea es la libre competencia, lo que nosotros vamos a ver es cómo a lo largo de la historia lo que se van es consolidando oligarquías que son grupos poderosos económicamente hablando, ¿sí?, que individual o asociados van de alguna manera defendiendo también lo que en este caso serían sus propios intereses. Entonces, el Estado, aún con la perspectiva de aplicar ese tipo de políticas de bienestar, está precisado, por supuesto, a mantener una relación fluida y positiva con quienes invierten, con quienes crean también los trabajos, etcétera, e incluso una suerte de colusión de intereses en donde en muchas ocasiones los propios políticos se pueden ver beneficiados de los beneficios que les otorgan precisamente a esas clases estudiantes. Entonces, de alguna manera la cultura adversarial va a estar cuestionando no solamente esa tendencia de burocratización creciente y de falta de eficiencia, sino también va a cuestionar esa oligarquización de los gobiernos, en donde pareciera que cada vez tienen más poderío, más incidencia, justamente esos grandes capitales en muchas de las decisiones. Pero esa dimensión adversarial, que les decía yo, toca estos aspectos de carácter cualitativo, va a ir a más. Y entonces, lo que nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, es con no solo la profusión de movilizaciones sociales de distinta índole, con temas distintos o banderas distintas, que puede ser movimientos sociales, por ejemplo, pacifistas, defensores de derechos humanos, ecologistas y, por supuesto, movimientos como el feminista. O sea, es un contexto muy efervescente el que se está generando precisamente. Y eso, si nosotros lo vemos en perspectiva, lo que nosotros diríamos es, no solo se habrían democratizado ciertos derechos, en este caso en términos sociales, de generarle oportunidades a muchos más sectores sociales, sino que se habrían democratizado las posibilidades de participación política. Pero una democratización, otra vez, que no viene de arriba, no viene del aparato estatal, viene de las bases sociales, que justamente hacen actos de presencia, se organizan y reclaman precisamente ese tipo de derechos, ese tipo de causas. Y entonces, esa democratización de alguna manera lo que va a traer consigo es, vean ustedes la conjunción, no solamente una presencia cada vez más amplia a nivel social, sino además más crítica y, en este caso, incluso más demandante.
Esto lo que va a traer consigo es un clima de mucha actividad, de mucho debate, que va a enriquecer evidentemente nuestro escenario en términos de concebir formas de organización posibles, de profundización incluso de la democracia, que no se quedaría simplemente en la democracia en su sentido más estricto, más estrecho, como podría ser la democracia electoral, en donde uno tiene el derecho político de ir y votar y elegir o ser elegido, ¿sí? Sino que uno puede estar participando en el debate justamente sobre lo que serían otro tipo de derechos, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones interesantes aquí es cómo este clima se va a conjuntar con muchas de las tendencias que habría propiciado las propias políticas sociales, las propias políticas de bienestar. Y cómo cualitativamente, como les decía hace un momento, el cariz del debate, de los temas que se están discutiendo y de los reclamos o críticas que se están haciendo, van alcanzando mayor profundidad. Esa cultura adversarial va a empezar, entre otras cosas, no solo a cuestionar lo que ya habíamos dicho, en términos de oligarquización, burocratización, etc. Va a cuestionar, por ejemplo, el que participemos de un modelo como es el que conlleva una sociedad de mercado de carácter consumista. O va a cuestionar el tipo de modelo, pues podríamos decir más conservador, que de alguna manera concibe en forma vertical el orden de las cosas y de las relaciones. Entonces se va a cuestionar como autoritario ese tipo de modelo vertical, y un modelo vertical que no solo opera en el ámbito político, sino en todos los espacios de la vida. Pensemos en la familia, pensemos en el espacio del trabajo, pensemos en la escuela. O sea, de alguna manera va a ser una especie, para ponerlo así como muy escueto, muy sintético, es una cultura anti-establishment, anti-orden establecido. O sea, todo lo que parezca vertical va a ser cuestionado justamente como autoritario. Pero también lo que se va a cuestionar son estas formas conservadoras que van de la mano con este concepto vertical del ejercicio de la autoridad, que en este caso es las políticas de control. Y las políticas de control que tienen que ver pues con estos conceptos así tan vagos como las buenas costumbres. O sea, políticas de control que de alguna manera vigilan, censuran, reprimen, restringen muchas expresiones abiertas, libres, de autonomía personal, de perspectivas de la vida disímbolas, etc. O sea, de alguna manera lo que habría prevalecido son este tipo de concepciones masificadoras, uniformadoras y convencionales. Y todo eso se va a cuestionar. Se llega a hablar de que en este periodo se crearía lo que nosotros podríamos llamar una suerte de nueva izquierda. ¿Y por qué nueva izquierda? Porque si nosotros nos vamos una vez más a los planteamientos canónicos, podríamos decir que la izquierda, asociada con distintas perspectivas ideológico-políticas, por supuesto, pero la izquierda en sus orígenes, que proviene justamente de esta forma en que se habrían distribuido en las curules los representantes en el Parlamento, en este caso en Francia, donde los que estaban del lado derecho eran los conservadores y los que estaban del lado izquierdo eran los demócratas o los progresistas o los liberales en su momento, ¿sí? De alguna manera esa suerte de antecedente tan podríamos decir, tan casual como esa disposición del espacio, va a tener distintas versiones. Y una de esas versiones pues va a ser, por ejemplo, una muy relevante por muchas
décadas, que es la de la izquierda marxista, que justamente por lo que va a pugnar es por una reconfiguración cabal de la sociedad de clases, que va a cuestionar esta forma de organización de la sociedad como sociedad de mercado, que va a cuestionar el orden de la propiedad privada y que va a pugnar por lo que en este caso sería justicia social, precisamente. Entonces, esa era la concepción tradicional, por así decirlo, de la izquierda. Una izquierda con estos signos de identidad que apuntaba a otro tipo de realidad material, a otro tipo de realidad organizativa. ¿Por qué se habla de una nueva izquierda? Porque con esto que les acabo yo de enumerar, de cuál es el tipo de cuestionamientos que se están haciendo, pues no es que no se compartan las banderas de la justicia material, de la justicia social, por supuesto que se comparten y se luchan por ellas, sí, pero no es suficiente. Y una de las cosas que justamente se están incorporando es una lucha contra las formas autoritarias, contra las políticas de control, contra las políticas de masificación, contra las políticas consumistas, y así por lo siguiente. Entonces se trata cualitativamente de una izquierda que abarca, podríamos decir, otro tipo de aristas que son, por supuesto, valiosísimas. Para nuestro presente, aunque estamos con retos mayores, este tipo de planteamientos les pueden parecer así como verdades de perogrullo, porque bueno, hoy día pues es mucho más amplio el espectro de posibilidades de autoafirmación, pongamos por caso, simplemente en términos de identidad sexogenética, que era inconcebible en otros momentos, que fue objeto de persecución y de represión y de censura de todo tipo, y no porque hoy no lo haya ese tipo de políticas de control, pero lo que nosotros vemos es cómo se han ido abriendo de alguna manera cauces y posibilidades justamente para estas otras formas de expresión. O planteemos, por ejemplo, de acuerdo con formas conservadoras, pues lo esperable para el futuro y para el destino de cualquier sujeto de edad entrando a la madurez, pues era formar una familia, tener una prole, y así por lo consiguiente. Bueno, pues todo eso se va a cuestionar justamente, porque ese es el único destino posible, ¿no? Y particularmente en este caso, en lo que concierne a las mujeres, ¿no? Que parecía que de alguna manera era pues, el único futuro previsible y deseable. Entonces, visto desde esa perspectiva, lo que nosotros tendremos es no solamente este surgimiento de esta nueva izquierda, sino lo que también veremos es, en términos globales, por así llamarlo, una gran efervescencia social. En términos de las formas de presencia en ese espacio público, lo que nosotros vamos a ver es una suerte de alta valoración de lo que es el papel de la participación. Si nosotros nos atenemos al modelo formal, podríamos decir que en una sociedad libre, pues nosotros podemos ir cada 4 años o cada 6, según sea el tipo de organización política de los países, a votar, ¿sí? Pero justamente una de las cosas que se estaría planteando aquí es que la política no solamente es ir y manifestarse a través de un voto. La política es algo del día a día y hay que participar en todos los espacios y hay que estar presentes en todos los debates, y aquellos que no sean temas que salgan de la agenda de discusión por cuenta de, tenemos el derecho de posicionarlo como un tema de debate en la agenda y empezar a discutir y hacerlo como valer como un tema de relevancia y de interés colectivo. Sí. Sí, entonces, en ese caso, el Estado ya no simplemente sería como un organismo encargado de la buena repartición de los bienes materiales, ¿no? O de lo material, sino que también ya estaría como buscando que el Estado pudiera hacer un buen plano ético o moral para las personas que no están dentro de, no sé, de la hegemonía de alguna estructura, ¿no? Pues mira, podríamos decir que
Aunque se trató de una cultura que cuestionaba de manera sistemática al Estado y que de alguna manera exigía y planteaba la necesidad de que el Estado se abriera en lo que en este caso podían ser sus responsabilidades, sus intervenciones, etc., necesitamos esperar pasivamente a que el Estado haga o decida. Nosotros podemos impulsar y decidir y crear de alguna manera condiciones propicias justamente para ir configurando nuevas realidades. O sea, esta cultura participativa no era nada más de exigir a las instituciones, era de hacerse presentes, enriqueciendo en un sentido, por lo menos esa era la pretensión democrática, la propia vida social, ¿sí? Entonces habría esa connotación también que es muy importante destacarla. O sea, no es la relación así pasiva de que el Estado me provea, y no solamente en sentido material, sino que me organice. No, es una cultura autogestiva la que de alguna manera se estaba precisamente aquí alimentando. Ahora, tomemos en consideración que como deriva de este tipo de política, uno de los sectores que se ha visto también impulsado fue precisamente el ámbito educativo, como decíamos. Y entonces, visto en ese nivel, pues lo que nosotros, el acceso a estudios, no es muy rico, muy debates y estas formas de intervención en la vida pública. Nosotros nos percatemos de que es este tipo de contexto el que explica que esta suerte de resurgimiento del movimiento feminista lo haga con tales bríos, con tal potencial. Y digo resurgimiento porque lo que nosotros tendríamos que tener como antecedente es que nosotros podemos hablar de movimiento feminista a partir de lo que fue el movimiento sufragista. Un movimiento que de alguna manera trajo la conciencia para las mujeres de que la posibilidad de reclamar un derecho, como en este caso era el derecho político, del derecho a votar y ser votadas, era susceptible de lograrse si se organizaban colectivamente. O sea, claro que hay muchas pensadoras que de manera aislada, con mentalidades realmente muy brillantes, pudieron ser antecedentes significativos en esta línea de pensamiento crítico sobre lo que en este caso eran las condiciones de sujeción, de desigualdad, de injusticia de las mujeres, de devaluación, porque bueno, parte de lo que discutía una Mary Wollstonecraft, entre otras autoras, él será el que se cuestionara hasta que éramos sujetos de razón. Ya olvidemos si podemos a tener derechos, si no teníamos capacidad de juicio para tomar nuestras propias decisiones, ¿verdad? Bueno, ese tipo de ideario es de la mayor relevancia, pero son ideas que tienen muy poco alcance mientras estas no sean de alguna manera apropiadas por quienes se movilizan de manera colectiva. Y justamente el movimiento sufragista, eso fue lo que significó, una forma de organización política. O sea, no se trataba simplemente de tener muy buenas ideas y muy buenas críticas, sino de alguna manera de movilizarse en un sentido práctico, político, con un determinado tipo de objetivo. En este caso en específico era el de obtener el derecho al voto. Movimiento que no logró en su momento el cometido, porque pasaron en muchos casos lustros y en otros décadas antes de que se alcanzara esa meta. Y si ustedes se van a la bibliografía correspondiente, pues van viendo que tardó una cantidad de tiempo inadmisible, inexplicable, pero así fue. Bueno, de alguna manera lo que nosotros veríamos es que en este momento en que nosotros estamos situados, sería justamente un momento en donde este escenario socialdemócrata es alimentado justamente por toda esa efervescencia, por toda esa movilización, y de alguna manera lo que trae consigo es sectores sociales, en este caso de mujeres, que habrían tenido acceso a estudios universitarios
que habían tenido además la experiencia de involucrarse en muchas de estas movilizaciones sociales también y ver enriquecido de alguna manera su propio acervo y ver estimulada su ímpetu justamente de hacerse presentes. Por ello es que cuando en muchas ocasiones hoy día en algunos de sus cursos de género casi se censura el que se haya sido blanca, universitaria, clase media, etc. Eso que dice uno, a ver, esta es la realidad, es quienes tuvieron acceso a otras fuentes de conocimiento, a otros horizontes de discusión y de crítica, etc., quienes de alguna manera recuperaron lo que sería la impronta justamente de ese movimiento sufragista y lo trataron de traer al presente e incorporar justamente todo este tipo de reivindicaciones cualitativas a las que me estaba yo refiriendo en ese momento, ¿sí? Dentro de este clima de cultura adversarial. Entonces, no les podemos regatear en un determinado momento el mérito que pudo haber tenido esto. Si nos parece limitado, si nos parece sesgado, pues enriquezcámoslo, pero históricamente no les podemos borrar del mapa. Entonces, de alguna manera lo que nosotros tendríamos aquí que considerar es algo que definió, que caracterizó al movimiento feminista de lo que conocemos como la segunda ola, fue, por un lado, el entender precisamente la importancia de la política, la importancia de esa presencia, la importancia de intercambiar, de organizarse colectivamente. Y aquí nos vamos a encontrar con cosas muy, muy significativas. Si bien el movimiento feminista en ese momento incorpora muchos de los temas, muchos de los debates que estaban en boga precisamente, va a tener sus propias aportaciones que son de la mayor valía, de la mayor relevancia. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, una de las cuestiones que se van a experimentar es, sí, se entiende que fue muy importante organizarse políticamente como ocurre con las sufragistas, pero también se colige, y además críticamente, que el hecho de haber alcanzado el derecho al voto pues no resolvió la condición de subsidiariedad de las mujeres, porque resulta que las mujeres siguen viéndose segregadas en muchos campos de la vida. En el ámbito familiar, con las cargas de las tareas domésticas, de cuidado, etc., se pudo haber abierto la posibilidad de incursionar en el ámbito económico, pero también en condiciones de trabajo segregado, minusvaluado, con diferencias salariales muy significativas que persisten hasta nuestros días, en donde el mismo trabajo, con el mismo perfil profesional, etc., el ingreso de las mujeres tendencialmente es menor que el de los varones, por ejemplo. O el hecho, por ejemplo, de que en términos de lo que son nuestras normas jurídicas, etc., hubiese un sesgo de género, un sesgo androcéntrico en la aplicación de la ley, en donde se castiga de manera mucho más severa a las mujeres, pongamos por caso en algunos de estos temas que son así como muy típicos, en donde a la mujer adúltera se le sanciona de manera mucho más severa que a la del hombre que pudo haber cometido adulterio, pongamos simplemente por caso. O en que en temas como puede ser el de la violación se pone siempre y sistemáticamente en duda la veracidad de la palabra de la víctima, o incluso se le cuestiona si dio muestras fehacientes de haberse resistido a la violación. Y si no hay el daño físico con las heridas, mayugaduras, etcétera, pues entonces como que hubo seguramente consentimiento o cosa semejante. Entonces, ese sesgo en las leyes
Por supuesto que también es un tema de debate, pero además, otra de las cuestiones que se ponen a discusión en este contexto es, a ver, políticamente se puede decir que tenemos derechos políticos, que podemos participar en política, que habría menos restricciones. En la práctica lo que sigue imperando es una dinámica en donde lo que es mucho más relevante son pues este tipo de normas a veces no escritas de lo que sería justamente una concepción no solamente androcéntrica sino patriarcalista, etcétera, en el propio ámbito de la propia política. Y ya no digamos en el terreno de las relaciones interpersonales, de las relaciones familiares, en donde lo que sigue prevaleciendo es una política en la que la mujer está subordinada a la voluntad, a las decisiones, en este caso de cabeza de familia. Entonces, este tipo de conciencia crítica de cómo haber alcanzado un derecho político no habría modificado de manera sustancial muchos de los otros espacios de la vida, va a implicar que en su discurso se incorporen precisamente como temas de debate ese tipo de problemáticas. Incorporar ese tipo de problemáticas a su discusión no es una cuestión menor. Porque una de las cosas que va aquí a surgir precisamente es el hecho de que típicamente se tiende a hacer esta distinción a la que ya nos habíamos referido por motivo de otros temas, que es el que en el ámbito de la construcción institucional del Estado moderno hay una separación inequívoca entre lo que en este caso le decíamos es lo público y lo privado. Y aquí ya lo privado ya no solamente tendría que ver con esa dimensión del mercado, de la propiedad, de la iniciativa privada, etc. Lo privado nos estaría remitiendo a lo doméstico, propiamente. Y en ese punto, una de las cosas justamente que se estará planteando es, hay temas que típicamente se han considerado asunto privado y que pareciera, de acuerdo con lo establecido como propio característico de lo público, que no son susceptibles de trasladarse a este ámbito de discusión. Y no solo de discusión, sino de que sean temas de competencia del Estado, de sus instituciones y de sus autoridades en abordarlos. Cuando nosotros hablamos de público, típicamente entre los equivalentes a los que nos remite es lo público. A ver, ustedes díganmelo. ¿Qué es lo público? En su sentido así político, institucional, ¿qué es lo público? Bueno, aparte también es un espacio, ¿no? Ajá, se tiende a caracterizar como un espacio. Pero ¿qué tipo de temas o qué tipo de contenidos estarían insertos ahí? Yo diría que son la esfera comercial y la política. No, cuando estamos hablando de lo público político, no introduzcas ahorita lo comercial. Pues, bueno, ¿quién ocupa los cargos de gobierno, no? Esa sería una parte de lo que en este caso son quienes tienen a su cargo los asuntos públicos. Quienes ocupan esos cargos, se supone que hay procedimientos, hay normas para que sean elegidos y nos toca al conjunto de la sociedad el elegirlos. Pero, ¿cuál es en sentido cualitativo, podríamos decir, lo característico de lo público? No sé por qué me suena que es como algo que es para los muchos. Exactamente. O sea, cuando nosotros estamos hablando de lo público, diríamos que es un asunto de interés general, es un asunto de interés colectivo, ¿sí?
Cualquier tipo de decisión que se considere una decisión del poder público es algo que nos atañe a todos. Puede ser una decisión que a lo mejor va dirigida a un determinado sector, pero como yo soy integrante de ese cuerpo político, de esa comunidad política, si por ejemplo se trata de una política que va a favorecer a cierto sector que se ha visto marginado, yo puedo opinar y decir si se está haciendo un uso correcto de mis impuestos o rechazo esa política porque no se está haciendo un manejo transparente de recursos a los que yo contribuí. O sea, aunque yo no me vea favorecido o favorecida, en este caso yo tengo derecho a opinar porque es un asunto que me atañe, porque resulta que si se trata de recursos públicos, todos hemos contribuido a ese tipo de bolsa de recursos. Y entonces yo puedo opinar en un determinado momento qué cursos se le están dando a los mismos. Entonces, efectivamente, cuando nosotros estamos hablando de lo público, estamos hablando de lo general, estamos hablando de lo colectivo, pero sobre todo cuando se está hablando de asuntos de interés público, lo que se plantearía es que son asuntos de trascendencia, son asuntos relevantes. Entonces, un poco, podríamos decir, en sorna, hay algunas autoras que dicen, bueno, si lo que yo estoy discutiendo, por ejemplo, con mi pareja es ¿quién va a lavar los trastes? ¿Por qué los tengo sistemáticamente que lavar yo cuando todos los usamos igual, etcétera? ¿Por qué ese tipo de cosas se tendrían que discutir en la arena pública? Digo, es como una especie de broma, pero en realidad no es el asunto de los trastes. Lo que se está discutiendo de alguna manera es por qué hay una división tan inequitativa, tan injusta del trabajo, en este caso del trabajo doméstico. Porque se piensa que de manera natural solamente a las mujeres les compete hacer ese tipo de trabajo. Entonces, de alguna manera, cuando en el discurso feminista se empieza a hacer este tipo de cuestionamiento, y no, digo, pues un ejemplo, no piensen en ese ejemplo cuando estamos hablando de esos dardos que tocan justamente ese ámbito privado. Una de las cosas, por ejemplo, que se podrían plantear y que puede en un momento dado hacernos reconsiderar que más allá de los trastes, lo que estaría en juego puede ser, pongamos por caso, la dignidad, o puede estar en juego la vida, ¿sí? Cuando de alguna manera lo que se está diciendo es, estamos cuestionando nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Pareciera que es un asunto privado, un asunto particular, pero cuando resulta que ese derecho a decidir sobre nuestro cuerpo se ve violentado, no solo porque el cura, el juez, el cabeza de familia, el médico deciden que yo no puedo interrumpir un embarazo, o el derecho a decidir sobre mi cuerpo, en el sentido de que el hombre que me está violentando, me está humillando, me está acosando, o incluso que me viola, o cosas por el estilo, no me está respetando ese derecho a decidir sobre mi cuerpo. Y esos que parecieran ser asuntos así como tan agotados, pues resulta que son asuntos de la mayor relevancia, porque si algo habría definido a todo el ideario en su sentido liberal, en su sentido no solo político sino ético, es el de la dignidad de la persona. Y la dignidad de la persona implica el respeto a su integridad y significa el respeto a sus libertades. Cuando nos encontramos dentro de un contexto social en donde esa integridad, esas libertades, etcétera, solo tendencialmente son respetadas para los varones, algo está mal, ¿sí? Y algo está mal no solamente con esa forma de organización, algo está mal con la propia concepción en que hemos de alguna manera configurado esa divisoria entre lo público y lo privado, porque nos podríamos encontrar. Voy a restringir mis ejemplos, etcétera, porque nuestra invitada de la próxima sesión se va a detener de manera más específica sobre estas cuestiones.
Pero cuando de alguna manera lo que nosotros estamos precisamente es señalando, a ver, un problema como el del embarazo adolescente e infantil es un problema de interés público. Lo que se está precisamente es cuestionando esa divisoria. O sea, no es un asunto de los papás del adolescente o la niña, es un asunto de interés social, porque de alguna manera, si vemos estadísticas, lo que estaríamos viendo es que son estadísticas tan abrumadoras que lo que nos están mostrando es que no fue un accidente, no fue algo aleatorio, es una problemática social de violencia sistémica, estructural, que las autoridades, las leyes, el sector político, el sector educativo no están atendiendo debidamente, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo que se está precisamente es cuestionando que muchos de los temas que otrora se habían considerado estricta y exclusivamente privados sean tales. Por supuesto que no se trata de sacrificar ni mucho menos lo que en este caso es esta capacidad de decisión autónoma de las personas y que el Estado tenga que intervenir absolutamente en todo. No, pero lo que se está diciendo es, hay problemáticas sociales, como puede ser la muerte por abortos mal practicados, que no es un asunto privado, es un asunto de interés público. Entonces, ¿dónde está la radicalidad, podríamos decir? Justamente, ¿vas a pasar? Hola, perdón, ¿puedo darles un anuncio? Es sobre una cátedra extraordinaria para su colegio. Estamos en una cátedra extraordinaria. Ah, ok. Gracias. Ok. Entonces, de alguna manera lo que nosotros veríamos es que, a propósito de esa cultura adversarial, de esa nueva izquierda, de esa radicalidad, y aquí viene el meollo de qué estamos hablando cuando hablamos de radical, que era un tema que también yo había abordado de manera breve en la ocasión anterior, porque hoy el término está siendo resignificado de una manera muy extraña. Si algo ha caracterizado al movimiento feminista, es un movimiento por la justicia, por los derechos, y no solo de las mujeres, sino de toda persona, sin importar sus marcajes o identidades sexogenéricas. Porque hoy hay un pretendido feminismo radical que le está escamoteando a otros sectores el que tengan derechos. Entonces dice uno, a ver, ya no entendí de qué feminismo estamos hablando. Entonces, sobre eso vamos a volver con más detenimiento y con más argumentos, etc. Pero lo que quiero es que se entienda cuál es el origen del término radical. Incluso si nos quisiéramos de alguna manera remitir a su presencia en el debate público del concepto radical, volveríamos, no porque sea el único, pero es uno de los discursos por excelencia que habría instaurado el término radical con toda su farsa, sería una vez más el pensamiento marxista. Y el pensamiento marxista, justamente una de las cosas que planteaba es, se trata de una transformación radical de la sociedad. ¿Y esto qué significaba? Ir a la raíz, ir a lo que en este caso eran las causas profundas que podían estar generando en un determinado momento los problemas de los que nos estaríamos nosotros o padeciendo, o ocupando, o debatiendo. En la perspectiva marxista, pues esa radicalidad lo que implicaba era revolucionar justamente a esta sociedad al punto de cuestionar sus bases. ¿Cuál es? La propiedad privada y la consecutiva división en clases y todas las injusticias concomitantes. En este caso, cuando nosotros estamos hablando de un feminismo radical, que es el feminismo precisamente de la segunda ola, una de las cosas que nosotros veríamos es que su radicalidad es porque viene a trastocar incluso la raíz
de todo el andamiaje, no solo institucional, sino incluso cultural de la modernidad, que es esta división entre lo público y lo privado. Y justamente mostrar que hay asuntos privados que tienen que ser de debate público. Porque ¿saben cuál es el otro problema de esta divisoria entre lo público y lo privado? Que de alguna manera, y aquí sí te tomo la palabra con una de las cosas que tú tratabas de definir, lo público puede ser lo público político, pero también puede ser lo público económico. ¿En qué sentido? En que aunque es un asunto privado, ¿qué hago yo como empresaria con mis recursos, con quién me asocio, en qué invierto, etcétera? Es un asunto público porque se está dando en el espacio abierto, en el espacio en donde está expuesto a la vista de otros ese tipo de negociaciones, etcétera. Bueno, pero una de las cosas justamente que se habría planteado en esta divisoria es el Estado, a propósito de la pregunta que tú también hacías hace un momento. ¿Cuáles son las atribuciones y las responsabilidades que tiene el Estado? Originalmente, de acuerdo con el canon, no el abrir fuentes de trabajo, no, el que las leyes del mercado, de la libre competencia, se cumplan. ¿Y eso qué implica? Que tú como empresario vas a ser de alguna manera salvaguardado por el poder del Estado, porque se va a impedir que se te obstruya en ese libre ejercicio de tu derecho a decidir, ¿sí? Entonces, lo que nosotros veríamos es que, de acuerdo con ese tipo de atribuciones, las normas legales son diseñadas para proteger no solamente la vida pública política, sino para proteger la vida pública económica. Pero resulta que esas leyes no alcanzan el ámbito privado. Y tan no lo alcanzan que tradicionalmente se tendía, y en muchas ocasiones se tiende a pensar, que lo que pasa adentro del hogar es un asunto que se dirime en función de quién tiene la sartén por el mango. Y en este caso puede ser el cabeza de familia, hoy día más generalizado, hay muchas mujeres cabezas de familia, pero típicamente el cabeza de familia, que sería el padre, el marido, el hermano o cosa por el estilo, es quien es la autoridad, es quien dirime. Ese es un juicio en un determinado momento que se dirimen los conflictos familiares y los derechos o las posibilidades de desarrollo o de elección de los integrantes de la familia. Entonces, nosotros nos podíamos encontrar hasta no hace mucho con el hecho de que se podía estar cometiendo violencia doméstica y quienes estaban en esa función de autoridad al interior de la familia consideraban que era su derecho ejercer la violencia y que no era atribución de ningún otro particular ni del Estado el interferir en el ejercicio de su derecho a ejercer violencia hacia el interior. Bueno, hoy es un cuestionado, y es cuestionado justamente por obra de esa crítica feminista que lo que muestra es el ejercicio de la violencia, como en este caso puede ser al interior de los hogares, no es un derecho, es un delito, y como tal se tiene que sancionar. ¿Querías decir algo? No, tenía la duda de si en esta búsqueda de justicia por parte del feminismo, justo esta idea de llevarlo personal a lo político es pues es una búsqueda o un intento de volverlo vertical, que mencionaba algo horizontal, o sea, algo que justo al estar al ojo de lo público se vuelve como merecedor de un juicio. Pero ¿un juicio en qué sentido lo estarías planteando? Es que no sé si juicio de valor, porque creo que cualquier juicio es un juicio de valor, pero un juicio en el sentido de justo establecer una justicia restaurativa. No sé si me estoy dando a entender. Vuélvelo a plantear. Sí, o sea, como creo que uno de los planteamientos del feminismo radical, por lo que entendí, como de esta Millet. Kate Millett.
sí. Era precisamente que en la esfera de lo privado, el problema es que lo personal muchas veces establece diálogos con lo escondido, ¿no? Con lo que no se puede revelar. Entonces, al revelarlo, al volverlo un asunto público, se busca eso, ¿no? Una horizontalidad, y en ese sentido que se pueda llevar a la justicia, aunque sea en términos sociales, ¿no? Claro, esa es una posibilidad. No necesariamente tiene que ser la justicia en su sentido formal. Puede ser un debate en términos socioculturales, que justamente lo que estoy planteando es ampliemos nuestra concepción de justicia. No tiene que intervenir el juez. En términos culturales podemos abrir nuestras mentes para entender que estamos procediendo de una manera injustificada, pero además injusta contra otras personas. Vamos a ese punto, justamente. A ver, juntamos ahorita. Me surgió una pregunta un poco histórica. O sea, supongo que justo la aparición de ese feminismo de la segunda ola radical, que ya no simplemente se preocupaba por lo político, guión económico, apareció por circunstancias históricas, no por todo lo que se acaba de explicar del estado de bienestar. Pero la pregunta histórica que tenía es, o sea, yo sé que no, podemos empezar a hacer antropología, que siempre hacer antropología puede salir mal, pero creo que... No siempre, puede ser muy provechoso, sí, pero a ver... Creo que antes de estas circunstancias históricas de la creación de un estado de bienestar, las mujeres estaban conformes con su papel que tenían, porque no sé, pienso por ejemplo, no sé, en la Grecia clasiquísima, ¿no? Que bueno, en la Grecia de Homero, que justo las mujeres eran como tratadas como botín de guerra, pero justo la pregunta que me surge es que si ellas tenían como conciencia de que eso estaba mal, o simplemente aceptaban con los brazos cruzados que era como parte de su papel humano ser el botín de guerra. Pues estaban alienadas. Mira, tendencialmente lo que nosotros podemos apreciar es que es de tal fuerza cierto tipo de marcos, de costumbres, de rutinas, de usos, etcétera, que pueden en un determinado momento ser interiorizados como algo natural y que es inmodificable. Entonces, en ese sentido, puede haber una suerte de sumisión sin que haya un cuestionamiento en determinado momento de ese orden de cosas. Eso no quiere decir que no pudiese haber excepciones en donde eventualmente hubiese algún tipo de resistencia, pero es lo atípico. Lo que nosotros vemos de manera sistemática es cómo en determinado momento, cuando se normaliza un determinado tipo de concepción, un determinado tipo de valoración o de normativa, es mucho más, podríamos decir, mucho menos probable el que haya resistencias o perspectivas disímbolas de eso que priva, que se comparte, podríamos decir, de manera generalizada. Yo suelo traer a colación un ejemplo que me parece que es como muy esclarecedor, que es el del miocid. Ustedes seguramente fue una lectura, supongo que todavía se las dan en la secundaria o algo por el estilo, o saben por ahí de que hay un libro y hubo un personaje miocid. Bueno, el miocid es un guerrero de alta jerarquía que le rinde su servicio a su señor, al príncipe en cuestión. En un determinado momento es defenestrado por el propio príncipe y entonces en el texto aparecen sus palabras que van más o menos en este sentido. Dice: la vida no tiene sentido de ser vivida si no hay un señor al cual servir. O sea, esa cultura del servilismo, no del servicio, del servilismo, o sea, de yo me someto acríticamente a los dictados de mi señor. Uno podría decir, bueno, a lo mejor al peón, al esclavo, más históricamente antes de este momento, alguien que pertenece a los sectores o a los sectores más bajos, etcétera, pues puede tener esa concepción, que
que además es alimentada pues no solo por la vida práctica, sino alimentada incluso por una de las instancias de mayor peso cultural en su momento, que es la Iglesia, que también es lo que predica, ¿no? La subordinación a una voluntad superior o cosa por el estilo. Pero estamos hablando de un militar de alta jerarquía. Entonces, eso de alguna manera nos da idea de cómo cierto tipo de normalización de ciertos patrones hace que se naturalice y se considere que no hay otros horizontes posibles. Por eso es que en un determinado momento lo que nosotros tendríamos que entender es cuáles son las múltiples condiciones que están contribuyendo a que haya esa suerte como de giro, de resignificación, que hace posible que en un determinado momento visualices otras alternativas. Vamos muy rápidamente. Yo les traía a colación, por ejemplo, una pensadora como Mary Wollstonecraft. Como mujer de su época, ella no pudo hacer una educación formal porque las mujeres tenían vedado el acceso al sector educativo, a las universidades, etc. Es una autodidacta prácticamente, pero de altos vuelos, que en uno de sus libros por excelencia debate con las grandes mentes de su época, ¿sí? Y de una manera absolutamente solvente. Y uno podría decir, bueno, pero ¿de dónde surgió ese portento de mujer con esa capacidad crítica, o cosa por el estilo? Bueno, es que hay condiciones también socioculturales que están contribuyendo. Entendamos lo que representa, por ejemplo, un horizonte cultural como el moderno ilustrado, que justamente lo que está planteando es la capacidad racional de todo sujeto humano, capacidad que se puede expresar en la capacidad del juicio, en donde tú puedes dirimir entre lo verdadero, lo falso, lo justo, lo injusto, en donde se instaura un nuevo tipo de horizonte en términos incluso institucionales, que justamente lo que defienden son el valor y la dignidad de la persona, los derechos de la persona. Bueno, ese horizonte es el referente de una Mary Wollstonecraft que dice, a ver, las mujeres no somos seres humanos. O sea, el discurso lo que está planteando en abstracto es ser humano, en abstracto es todo ser humano, sin distinción ni de clase, ni de género, ni de color de piel, ni de nada, ¿sí? Eso es lo que las leyes además habrían dictado. Entonces, es ese horizonte que de alguna manera dice, a ver, veámonos en ese espejo, no me veo. Como mujer estoy viéndome más bien borrada, negada, precisamente. Entonces, hay condiciones que en términos culturales, políticos, pueden estar contribuyendo precisamente que se abran nuevos horizontes. Y uno de los planteamientos sería, bueno, pues resulta que ese discurso moderno, liberal, es inconsistente. Alega defender los derechos de todo ser humano y a la mitad de su población la excluye. Pero además de ser inconsistente lógicamente, es injusto, porque no hay razón que sustente el por qué se hace ese tipo de discriminación. Está aplicando a la letra los principios de la crítica moderna ilustrada, no está haciendo otra cosa, ¿sí? Entonces, lo que nosotros veríamos es que en este otro contexto se están justamente aportando muchos más elementos más ricos que te permiten ir todavía más a profundidad. Ya no es simplemente que me reconozcan como persona, como ser humano, no, es que cualitativamente hay muchos otros factores que le podrían dar calidad a mi existencia y tengo el derecho a reclamarlos. Entonces, volviendo a la pregunta anterior que formulabas, efectivamente, una de las cosas que se estaría derivando de este cuestionamiento a esta divisoria y a un ámbito privado que parece estar al margen de la ley y al margen de lo que es la reivindicación de derechos de sectores importantes, que no solamente son las mujeres, pueden ser los hijos, etc. De alguna manera lo que nosotros veríamos es este lema que es tan característico, tan definitorio de ese feminismo radical, que es lo personal es político, que es justamente lo que nos plantea Kate Millett.
y que incluso ella lo retoma de otra autora, feminista también, que es Carol Hanisch. Es una lectura que les voy a pasar el PDF por la tarde, porque entre otras lecturas son de las que vamos a tratar en la próxima sesión. Bueno, pero ¿qué es lo significativo o lo relevante justamente de ese planteamiento? Una de las cosas que justamente Kate Millett, que es la que de alguna forma hace una mayor elaboración, estaría planteando es, resulta que la política, en términos de juegos de poder, es algo que no solamente ocurre en el ámbito de la política formal, de la política partidaria, de la política entre Estado y ciudadanos. Los juegos de poder se dan en todas las relaciones humanas, en todos los niveles, en todas las dimensiones de la vida social. Yo como empleadora te puedo sancionar a mi criterio y quererte descontar del salario que según el contrato que firmamos estoy comprometida a pagarte. Y te puedo estar allí de alguna manera cicateando con la amenaza y estoy ejerciendo mi poder, que lo puedo hacer efectivo, aunque sea ilegal mi decisión, la puedo hacer efectiva. Y estoy ejerciendo una forma de poder económico, como lo puede estar ejerciendo el cabeza de familia que le restringe el gasto a la ama de casa o madre para resolver las necesidades familiares, ¿sí? Como una forma de sanción o de control. Es un poder económico el que se está ahí ejerciendo. Pero también puede ser el poder, pongamos por caso, que se ejerce dentro de lo que son las estructuras jerárquicas de autoridad. El poder que tiene el cura de sancionar el que tengas malos pensamientos, ya olvidémonos de que los concretes, ¿sí? Y transmitirte el que debes sentirte culpable por haber tenido esos malos pensamientos. O puede ser el poder incluso del profesor, que de alguna manera pretendidamente hegemoniza el saber y entonces les dicta cuál es el sentido en que ustedes deben interpretar cierto tipo de textos o cosa por el estilo. Pero también puede ser el poder incluso de la seducción, a nivel de las relaciones interpersonales, de las relaciones amorosas, en donde quien tiene de alguna manera esa posibilidad de ascendiente impone su voluntad a la otra parte. Entonces, de alguna forma lo que está planteando justamente Kate Millett a este respecto es, eso quiere decir que si el poder está con sus especificidades presente en la mayor parte de nuestras relaciones, nosotros lo que podríamos decir es que hay una forma de política que atraviesa nuestras relaciones y que no tiene que ver, como nos lo aclara, con la política formal, con la política electoral o con los procedimientos y normas que regulan a nuestras instituciones. Se trata de una política que, para completar, y que es el título justamente de su texto, es una política sexista. Porque justamente una de las cosas que ella estaría visualizando es cómo esta condición genérica, que pareciera dividir de manera inequívoca, según la tradición, al universo de lo humano en dos sexos, hombre, mujer, de alguna forma lo que estaría planteando es justamente esta suerte de relación asimétrica en donde los portadores del significante de lo masculino ejercen su dominación, imponen su voluntad, en otras palabras, ejercen su poder, o en otras palabras, hacen política. Y esa política sería una política de dominación, pero con el sesgo de lo que en este caso puede ser ese cariz sexista, ese cariz
o esa condición sexual de las personas que entran en ese tipo de relación. Entonces, allí la cuestión interesante ustedes han leído a Foucault y lo valoran como un autor de la mayor relevancia por sus aportaciones. Y otra de tantas es toda su teoría del poder y concretamente de los micropoderes, la microfísica del poder. Bueno, pues resulta que desde el feminismo, ya una Kate Millett, justamente eso es lo que nos está planteando, una microfísica del poder que se está ejerciendo en cada uno de esos niveles. Pero algo que en este caso es importante y que eso no lo dice Foucault es cómo esa política, el marcaje sexista. El título del libro es La política sexual, ¿sí? Pero yo ahorita estoy usando el término sexista. A ver, ustedes díganme qué diferencia encontrarían en utilizar sexual o sexista. Yo siento que uno tiene una carga, no sé si es la peyorativa, pero, o sea, cuando digo sexual siento que es como de los sexos en general. Ajá. Cuando digo sexista es que hay un sexo que es más privilegiado que otro. Sí, y que además es mucho más abarcativo. ¿En qué sentido? En el sentido de que no solamente se estaría imponiendo una subordinación a quienes en este caso, de acuerdo con esa concepción heterosexista, sería la contraparte, que para el caso son las mujeres, sino que ese sexismo abarcaría también a aquellos sectores que no cumplen con la norma del heterosexismo o de la heteronorma. O sea, todo el sector social de la diversidad sexogenérica, que rompe incluso con ese esquema binario, sería objeto de discriminación, de repudio, de devaluación, de violencia. Entonces, lo que nosotros veríamos aquí es algo muy interesante, porque justamente Kate Millett, una de las cosas que estaría planteando, y que es un concepto que va a estar muy presente en todo el discurso feminista de la época, que es el del patriarcado. Y el patriarcado, de alguna manera, lo que nos estaría remitiendo es justamente esa configuración de una forma de ordenamiento de las relaciones sociales en donde lo que prima son precisamente ese tipo de criterio androcéntrico. Es lo masculino lo que tiene primacía y lo que impone en términos de lógica de autoridad su poder, se hace valer, y es sobre ese tipo de imposición que se regulan muchos de los espacios de la vida. ¿Por qué es interesante este concepto? Se ha debatido mucho sobre él. Se llegó en algunas ocasiones a cuestionar si era válido su generalización, el que incluso en algunas ocasiones hubiese una especie como de ahistoricidad en su formulación, etc. Se ha recuperado en nuestro presente de manera mucho más compleja y mucho más rica, y se sigue de alguna manera visualizando el potencial que en un momento dado puede tener en términos interpretativos, en términos explicativos. A lo que vamos es a lo siguiente: cuando Kate Millett incorpora esta concepción del patriarcado, justamente una de las cosas que estaría involucrando es no solamente ese carácter androcéntrico, vertical de la propia organización de la vida social, sino también este carácter, diríamos, transversal del ejercicio de ese poder, de la palabra y de la autoridad del padre en todos los espacios de la vida. Y digo del padre porque de alguna manera estaría condensando justamente el significado androcéntrico. Es el varón el que estaría de alguna manera justamente hegemonizando ese tipo de función. Y esto se puede constatar en muchas formas.
ella misma hace referencia o nosotros hemos estado de alguna manera haciendo ejemplificaciones al respecto. O sea, ¿en qué sentido nosotros podemos decir que hay una política sexista en nuestras formas de organización social? Ciertamente, dentro de ese nuevo contexto se habría abierto la posibilidad de que en el mercado de trabajo las mujeres incursionaran. ¿Pero qué fue con lo que se toparon? Con lo que se toparon fue con condiciones disímbolas. Un trabajo segregado, incluso sectorializado. ¿Por qué? Porque típicamente, pues, que las mujeres hagan aquellas tareas que son propias a su sexo, ¿no? O sea, es lo natural, ¿no? Que se dediquen, por ejemplo, al aseo de los edificios, al cuidado de los niños. Es que pusimos el... Déjenme apagar esto. Ya nos estamos por ir. Bueno, no solamente está este carácter sectorializado en donde de alguna manera tiene una mayor valía social en la organización económica el trabajo de los varones. Si nos vamos en un determinado momento, por ejemplo, bueno, no nos vayamos, quedémonos aquí simplemente en nuestro contexto universitario, etcétera, en donde tendencialmente parece como que prevalece también un cierto tipo de marcaje, en donde los méritos, las oportunidades, etcétera, tienden a favorecer de manera recurrente mucho más a los hombres que a las mujeres, o incluso en cargos de autoridad. Bueno, estamos en 2023 y la UNAM sigue sin tener una rectora. Eso creo que es indicio de algo, ¿verdad? Y así podríamos seguir con los ejemplos. Entonces, de alguna manera lo que nosotros estaríamos viendo es justamente esto que nos dice que es que cuando estamos hablando de patriarcado nos estaríamos refiriendo a una suerte de sistema que estructura y organiza prácticamente con su sello todos esos espacios de la vida social. Y entonces, esto además va de la mano no solamente con ese tipo de condición disímbola, asimétrica, desigual, injusta, etcétera, en términos de oportunidades, en términos de calidad de esas oportunidades, sino que además de lo que nos estaría diciendo es con efectos sexistas, porque no es nada más que haya menos oportunidades o de menor calidad. Es que además ese sexismo va de la mano con una devaluación de las personas, con formas de ejercicio de control, con formas de ejercicio de violencia, ¿sí? No es nada más que sea un orden desigual, va acompañado además con este otro tipo de lacras a las que ahorita me hago referencia. Entonces, vean lo interesante que es este tipo de planteamiento. Y ya cerramos con esto. La próxima sesión vamos a tener una invitada, Patricia Valladares. Les voy a pasar las lecturas, el tema, etcétera, que vamos a abordar por el Classroom. Pero cierro con esto. Hablábamos de la diversidad de perspectivas teóricas y de perspectivas organizativas. Eso es parte de la riqueza de este periodo. Lo que nos vamos a encontrar es desde aquellas mujeres que núcleos de autoconciencia consideran que no quieren participar en la política de los partidos porque su experiencia es de discriminación hacia sus personas y hacia sus temas, hasta quienes asumen en un determinado momento la importancia de hacer un trabajo político organizado, de quienes asumen que es importante organizarse no solo en el campo de la política tal cual, sino incluso en sus propios marcos profesionales, hacer una labor justamente política de concienciación, de apertura a nuevos horizontes, a aproximar y familiarizarse con nuevas perspectivas críticas, etc. O sea, de alguna manera lo que nosotros vamos a ver es
una diversidad de modalidades organizativas, incluyendo conferencias mundiales, incluyendo redes transnacionales, etc. Pero también a nivel teórico. Va a haber distintas versiones del feminismo, que lo que nosotros tendríamos que aprender es: ninguna tiene la verdad única y absoluta. Aquellos feminismos que de alguna manera abordan cuestiones culturales nos están abriendo la mira a problemas específicos que repercuten en ese campo. Pero también el feminismo marxista nos está abriendo la mira a lo que pueden ser las condiciones socioeconómicas que castigan en un determinado momento la condición de vida de las mujeres y las repercusiones que a nivel colectivo y social esto puede tener. Y así podemos seguir con la lista. O sea, es como si fuese un abanico que, si nosotros conjuntamos sus distintas miradas, sus distintas aristas, lo que hacen es enriquecer nuestro horizonte de comprensión. Entonces, eso es parte de la riqueza de lo que es un horizonte plural y democrático. Entonces, aquí nos detenemos y si tienen preguntas, pueden hacérmelas también por el Classroom y seguimos entonces con nuestro siguiente tema. ¿De acuerdo?